Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer esta base ovalada que van a poder utilizar para hacer cualquier tipo de bolso. Espero que les guste y si aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Esta base tiene 22 centímetros de largo y 8 de ancho, pero durante el tutorial les indico cómo hacerla en un tamaño más grande. Van a necesitar trapillo, este es un trapillo premium, tiene aproximadamente 3 centímetros de ancho. La voy a tejer con un ganchillo de 6.5 milímetros. Van a necesitar tijeras y un marcador. Esta aguja lanera es opcional. Durante el tutorial les indico cómo usar el ganchillo en vez de la aguja lanera si no la tienen. Antes de comenzar, quiero darle un consejo para que la base le quede plana, o sea, que le quede así. Porque a veces a algunas personas le queda así y se ve muy fea. Lo primero es que deben de trabajar con un ganchillo acorde a su material. Si es un trapillo de aproximadamente como este, que es unos 3 centímetros, entonces deben trabajarlo con un ganchillo del 6.0 milímetros, 6.5 o 7. No les aconsejo que sea ni más grande ni más pequeño. Y otro consejo que les quiero dar es cuando estén trabajando las puntadas. Les voy a mostrar, esto es algo muy importante. Después que ya tengan las cadenas, en la primera vuelta que van a hacer, el punto lo van a hacer estirando un poco así, ¿ven? Van a entrar el ganchillo, van a agarrar su trapillo. Cuando esté así lo van a estirar un poco, así. Para que la puntada le quede bien, porque si no lo hacen así, lo que van a hacer es, van a ir trabajando muy apretado. Van a ir trabajando así, muy apretado. Y se le van a ir formando esos huecos y se va a ver muy feo. Así que van a ir estirando un poco la puntada. Esta base la pueden realizar con cualquier material, no necesariamente tiene que ser en trapillo. Pueden seguir ese patrón para hacer cualquier bolso en cualquier otro material. Puede ser hilo macramé, puede ser lana acrílica o cualquier otro. Siempre utilizando un gancho acorde a su material. Así que iniciamos con el tutorial. Vamos a iniciar dejando aproximadamente de 40 a 45 centímetros del material sin trabajar para el tamaño que voy a hacer. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer 16 cadenas. Si lo están haciendo en otro material para este mismo tamaño, para que tengan este mismo tamaño que estoy haciendo, las cadenas iniciales deben tener aproximadamente 16 centímetros. O sea que una cadena va a medir más o menos 1 centímetro. Ahora vamos a comenzar a trabajar en puntos bajos en V, en la segunda cadena. ¿Cómo se hace un punto bajo en V? Pues vamos a hacer... Insertamos el ganchillo y en vez de tomar lazada por arriba, vamos a poner el gancho por debajo del material así. Y hacemos un punto bajo. Y eso es un punto bajo en V. Vamos a seguir trabajando un punto bajo por cada cadena hasta llegar
a la primera cadenita. Un punto bajo por cada cadena. Llegué a la primera cadena, entonces ahí lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos en la misma cadena. Tengo la primera, dos, voy a poner este hilo para acá, y 3. Ahora vamos a seguir trabajando de este lado. Vamos a hacer un punto bajo por cada una de esa hebra. Y siempre recuerden tomando el trapillo con el gancho por debajo. Así. Entonces voy a seguir haciendo un punto bajo hasta llegar aquí. Ok, llegué al último, entonces aquí están los 3 puntos en el mismo punto y desde aquí hasta aquí tengo 13 puntos bajos. Ahora, en este, que es donde está la cadena y el primer punto bajo que hicimos, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Tengo el primero. Y el segundo. Entonces con este que ya tenemos ahí, pues tenemos 3. Entonces tenemos 3 en este lado y 3 aquí. Entonces ahora para cerrar esta primera vuelta vamos a hacer un punto deslizado en ese primer punto. Así. Así vamos a cerrar la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, no vamos a hacer cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo, pero vamos a tomar, en este primer punto, vamos a insertar el ganchillo por el centro. ¿Ven dónde está esa V formada? Miren, por eso trabajamos los puntos bajos en V, porque vamos a trabajar dentro de ese punto, así. Entonces, por la parte de atrás va a ser por debajo de esa hebra que se ve así. Entonces, ahí voy a hacer un punto bajo tomando la lazada así, poniendo el ganchillo por debajo para que el punto bajo nos quede en V. Entonces ahí tengo el primero y ahí voy a poner un marcador. Vamos a marcar ese primer punto. Entonces ahí mismo voy a hacer otro punto bajo de la misma forma. Así. Entonces ahí tengo 2 puntos bajos dentro de ese mismo punto. Vamos a seguir trabajando todos los puntos por el centro de esa V. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo dentro de cada punto hasta llegar donde están los 3 puntos juntos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Así. Así, tomando el trapillo así, para que el punto bajo quede en V, para seguir trabajando dentro de ese punto V. Voy a seguir haciendo estos puntos y cuando esté aquí, pues les muestro. Llegué a donde están los 3 puntos bajos juntos. Hice los 2 puntos en el mismo punto y de aquí a aquí hice 13 puntos. Ahora, donde están estos 3 puntos
Vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto y seguimos trabajando igual en el centro del punto, o sea, aquí adentro. Y tomando lazada por debajo. Ahí tengo el primero y ahí mismo voy a hacer otro. Ahí tengo el primer aumento. Ahora, en el segundo punto, que es aquí, en el medio, voy a hacer 2 más. Tengo el primero. Y ahí tengo el segundo. Ahora, en el siguiente punto, que es el tercero de esos 3 que están juntos, otra vez en el centro. Tengo uno y ahí mismo el otro, así. Entonces ahí tengo 3 aumentos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto, igual por el centro, tomando lazada así por debajo. Voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar donde están estos 2 juntos. Llegué a este lado, ya hice los 13 puntos. Ahora aquí vamos a hacer 2 aumentos. ¿Por qué? Porque ya hicimos el primero. Ven que hicimos 2 puntos bajos en el mismo punto, pues ahí ya tenemos el primer aumento. Entonces en este punto y en este vamos a hacer 2 más para completar los 3 aumentos. Entonces en el centro de este vamos a hacer el primero. Ahí tengo el primer aumento y en este vamos a hacer el otro. Así. Ahora vamos a cerrar esta segunda vuelta. ¿Cómo la vamos a cerrar? Vamos a estirar un poco esta hebra, o sea, el trapillo aquí. Y donde está el marcador, lo voy a retirar. Vamos a pasar el ganchillo por detrás. ¿Ven? Así, por detrás. Voy a enganchar esa hebra así y la voy a sacar para atrás, así. Y ahí ya está cerrada la segunda vuelta, así. Ahora, para iniciar la tercera vuelta, vamos a insertar el ganchillo en el primer punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Recuerdan que empezamos esta vuelta, la que acabamos de hacer, con 2 puntos bajos en ese mismo punto. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, en este punto, ahí por el centro del punto, vamos a entrar el ganchillo. Ahora vamos a sacar así y ahora tenemos 2, ¿ven? Entonces ahora el ganchillo lo voy a entrar por la que tenemos aquí afuera y lo voy a entrar aquí en la de atrás, así. Ahora la tengo las 2
y esta la voy a pasar así por esta. ¿Ven? Y ahí ya me queda el primer punto hecho. ¿Ven? Entonces ahora voy a hacer un aumento en el siguiente punto. O sea que vamos a hacer 2 puntos bajos ahí mismo. Uno. Y 2. Así estamos empezando la tercera vuelta. Entonces, si quieren, para que no se confundan, pues en ese primer punto ahí ponen el marcador. Y no voy a repetir esa parte de cerrar porque ustedes pueden retroceder el video hasta que lo puedan hacer, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Entonces, para esta tercera vuelta, que ya es la última, hicimos un punto bajo solo y aquí tenemos un aumento. Voy a destejer este punto porque el trapillo me quedó así, ¿ven? Con la parte revés para adelante. Así que voy a hacer ese punto otra vez para que me quede bien. Si le queda así, ustedes mismos pueden arreglar el trapillo. Así, que le quede bonito el trapillo, ¿ok? Que no le quede esa parte de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces ahora voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar donde están los aumentos, donde están los 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces voy a seguir haciendo un punto bajo por cada punto. Termino de hacer esos puntos y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer los 13 puntos bajos. Ahora llegué donde están los aumentos. ¿Cómo vamos a trabajar estos aumentos? Bueno, en este primer punto vamos a hacer un punto bajo solo. Así. Y en ese segundo vamos a trabajar un aumento. 2 puntos bajos ahí mismo. Es el primero. Y hice el segundo. Ahora, me quedo otra vez con esta parte para adelante. Vamos a arreglarlo. Ahí. Entonces, en ese siguiente punto vamos a hacer un punto bajo solo. En ese segundo, un aumento. 1 y 2. En el siguiente, un punto bajo solo. Y en el siguiente, que es el aumento de la vuelta anterior, pues ahí vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos ahí mismo. Así. Entonces ahí tengo los aumentos. Hice un punto bajo solo seguido de un aumento. Un punto bajo solo seguido de un aumento.
un punto bajo solo seguido de un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo por cada punto de esos 13 siguientes puntos hasta llegar aquí donde están los 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a trabajar 13 puntos bajos, uno en cada punto. Cuando esté aquí les muestro cómo vamos a hacer los aumentos de este lado. Terminé de hacer los 13 puntos. Ahora llegamos a este lado. Aquí vamos a hacer ahora estos aumentos. Ya tenemos el primer aumento y el punto que va entre los aumentos hecho, que es este. Entonces aquí vamos a hacer donde está estos 2 puntos. En este primero vamos a hacer un punto bajo solo. Ahora donde está el aumento, que es este, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos ahí mismo. Aquí tengo 1 y 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo solo. Y en el siguiente, que es el aumento de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos ahí mismo. Asegúrense de entrarlo por el mismo centro. Ahora sí. Tengo el primero. Y ahí mismo el segundo. Así. Ahora llegamos al final, vamos a cerrar esta última vuelta, pero antes quiero decirles y explicarles cómo hacer si quieren hacerla más grande. Si quieren hacerla más grande, lo que deben hacer es, en esta vuelta van a cerrar como cerramos en la segunda y van a iniciar otra vuelta de la misma forma. Pero ahora, ven que en esta última que hicimos, los aumentos están separados por un punto bajo solo. Entonces, en la próxima vuelta van a estar separados por 2 puntos bajos. O sea que van a comenzar aquí haciendo un punto bajo en el primero, un punto bajo en el segundo y en el aumento, que es este de la vuelta anterior, ahí hacen 2 puntos en ese mismo punto. Siguen trabajando un punto bajo por cada punto de esos 13 y cuando llegan a este lado, entonces van a hacer los aumentos de la misma forma. En el primer punto bajo, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Y en este, que es el segundo, que es el aumento, ahí hacen 2 puntos bajos. Y siguen repitiendo esto 2 veces más. Siguen por aquí, un punto bajo solo en cada punto. Y aquí van a hacer lo mismo. Un punto bajo solo en el primero, un punto bajo en el segundo y en el aumento, un aumento. Y repiten lo mismo ahí y cierran. Si quieren comenzar otra vuelta, entonces van a hacer lo mismo otra vez, pero los aumentos estarán separados por 3 puntos. Entonces, así es de la forma que pueden hacer los aumentos para que le quede más ancho y más largo. También al principio pueden comenzar las cadenas iniciales, en vez de 16 como iniciamos esta, la pueden iniciar de 18 o de 20 y hacen el mismo patrón. Entonces ahora, como esta es la última vuelta que yo voy a hacer, les voy a enseñar cómo vamos a cerrarla. En esta parte lo que vamos a hacer es, vamos a retirar el marcador. Entonces ese es el primer punto. Ahí vamos, miren, vamos a estirar este hilo, esta hebra. Lo vamos a cortar más o menos de este tamaño, miren, así un poco largo, porque con esto vamos a hacer un punto bajo falso.
o sea, vamos a simular aquí un punto bajo. Entonces voy a estirarlo. Y para cerrarlo, pueden usar una aguja lanera de estas grandes. Yo le voy a explicar con esta primero. Si no la tienen, pues pueden usar un ganchillo. Pero si tienen esto, es más fácil, porque solamente tienen que hacer esto. Miren, en vez de cerrar aquí, vamos a cerrar en este punto. Vamos a insertar la aguja lanera por debajo de este punto así. Vamos a estirarlo bien. Y ahora vamos a entrarlo por el centro de este, donde sale esa hebra. Ahí mismo la vamos a entrar. Y ahí ya estamos simulando un punto bajo así. ¿Ven? Si no tienen esta aguja lanera, pues entonces pueden hacerlo con un ganchillo, de la misma forma, tomando el punto por debajo, así por detrás, lo estiran bien y donde mismo sale esa hebra, así, tomándola así, agarran esa hebra, la ponen para atrás y la aprietan así. Y ahí ya estamos simulando un punto bajo. Entonces, ahora, antes de esconder esta hebra, vamos a esconderla primero. Yo lo voy a hacer con la aguja lanera. Igual, si no, como les dije, si no tienen la aguja, lo pueden hacer con un ganchillo. Y no necesariamente tiene que ser ese grande. Pueden hacerlo con uno más pequeño para que se le haga fácil. Entonces, con esta hebra lo que van a hacer es esconderla y asegurarla en el mismo tejido. Apretarla. Así. La aseguran bien. Y después la cortan. Yo voy a hacer eso y ya les muestro qué vamos a hacer con esta. Con esta hebra, que fue la que dejamos al principio, vamos a insertar el ganchillo en este primer agujero que se ve aquí, que es donde están los 3 puntos bajos en la misma cadena de la primera fila. Miren. Vamos a poner aquí. Y vamos a traer la hebra hacia adelante, hasta este lado. Entonces, vamos a entrar el ganchillo en el siguiente, aquí. Vamos a agarrar el trapillo y vamos a hacer un punto deslizado, así. Entonces, vamos a seguir haciendo lo mismo. Punto deslizado en el siguiente. Punto deslizado en el siguiente, punto deslizado, y vamos a seguir haciendo este punto deslizado por cada uno hasta llegar al último que se ve aquí. Entonces voy a hacer eso y regreso para mostrarles. Llegué ya al último, que es donde están los 3 puntos bajos de este lado. Entonces ahí voy a hacer lo mismo. Y voy a estirar la hebra así para adelante. Y ahí mismo la voy a sacar. Lo voy a hacer con la aguja lanera, pero les dije, si ustedes no tienen la aguja lanera, pues introducen la agujeta ahí y pasan el trapillo para este lado. Así. Miren. Entonces, con esta hebra, pues lo que van a hacer es asegurarla de este lado y esconderla. Voy a hacer eso y seguimos. Y así es como nos queda, miren, queda firme, queda plana. Entonces, aquí le quiero mostrar esta pieza que a mí me gusta muchísimo ponérsela. Miren. Esto me gusta ponérselo aquí, en estas dos partes, porque así cuando pues la persona quiere
la mujer quiere poner la cartera así como encima de algo, pues se les ve muy linda en la parte de abajo. Pero esto es opcional. Les voy a dejar en la descripción del video donde yo las consigo. Y se pone muy fácil. Solamente tienen que ponerla aquí. Así. Tiene un agujerito. Y esto pues que va así como un tornillito. Ay, así. Y ya aquí pues utilizo un destornillador plano, le doy vueltas y queda puesto. Se la voy a poner las dos, pero como les digo, eso es opcional. Si la quieren comprar, pues se la voy a dejar en el enlace en la descripción del video donde yo las compro. Si no, no es necesario, la pueden dejar así. ¿Okay? Y de esta forma pues es que nos queda, miren qué bonita. Como les dije, estas dos piezas son opcionales. Si no la tienen, no tienen que ponérsela. De igual forma, la base les va a quedar muy bonita. Ahora, si quieren hacer una puntada diferente, o sea, si quieren usar esta base para un bolso diferente a los que les voy a compartir en el canal, entonces comienzan a tejer uniendo el trapillo en esta parte. ¿Ven esta hebra? Miren, este es el punto completo, así como se ve. Comienzan uniendo aquí y comienzan en uno de los lados y siguen tejiendo por toda esa parte, pero ya les compartiré bolsos tejidos con esta base para que tengan una idea de cómo se hacen, por si quieren trabajarla en una puntada diferente a las que yo les voy a compartir. Así que espero que les haya gustado este video, que les sea útil. Recuerden que cualquier pregunta me pueden escribir, ya sea en los comentarios, a través de Instagram o de mi correo electrónico. Así que no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Si les ha gustado este tutorial, pues me dan manitas arriba y nos vemos en un próximo video. Bye bye.